Tenés que acercarlo un poco para hacia Ahí está rico. Voy a bajar y se va. Bueno, vamos a ver órbitas. Las órbitas, bueno, eso lo saben mejor que yo ustedes porque está más fresco. Yo llevé anatomía hace 50 años, o 40 o 30, pero ustedes han llevado hace 2 años. ¿Se acuerdan de la órbita? ¿A quién habla de la órbita? ¿Qué son las órbitas? ¿Saben? Las órbitas son estructuras óseas y las cavidades orbitarias son el contenido, ¿no?, de los globos. Cuando hablamos de órbita, hablamos de... Cuando hablamos de órbitas, hablamos de las cavidades óseas, de las estructuras óseas que tienen una cavidad que es la cavidad orbitaria. ¿Vale? Y son dos estructuras óseas que están a los lados de los huesos propios de la nariz, por encima del macizo facial y por debajo de la bóveda craneana. Estos alojan los dos globos oculares. Son mucho mayores en tamaño que los globos oculares. Tienen la forma de una pirámide trunca que tiene una medida de aproximadamente 40 milímetros de alto por 30 de ancho y 45 a 50 milímetros de profundidad, como ven acá. Lógicamente no es tan cuadradito como está esquemáticamente acá, pero es así. Ahí está el globo ocular en relación a la cavidad orbitaria, que es mucho menor. Las cavidades orbitarias tienen una pared medial, una pared temporal o lateral, una pared superior o techo de la órbita y el piso de la órbita o lámina inferior. Las dos mediales, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, son paralelas. Y entre la pared medial y la pared lateral de la órbita hay 45 grados de ángulo. Entre las dos hacen 90. Y de acá, en oftalmología vemos mucho la parte geométrica, porque como son órganos pares y que funcionan simultáneamente y están conjugados, entonces hay que saber alguna relación geométrica, ¿no? Entonces 45 más 45 acá son 90 grados. La base de la órbita y el vértice de la órbita, ¿no?, tiene una línea, que la línea orbitaria, el eje orbitario es el que sale del vértice de la órbita y pasa por el centro anatómico hasta el infinito. Y el eje óptico es el que pasa desde la fóvea, centro de la mácula, que es el polo posterior, por el polo anterior, que es el centro de la córnea, y va hasta el infinito. Dejan un ángulo de 22.5 entre el eje orbitario y el eje visual. Si ustedes saben que no podemos mirar el uno hasta el infinito y el otro hasta el infinito, tienen que converger para enfocar, y ahí funciona el mecanismo de acomodación que ya hemos hablado dos veces, y esta es la tercera, que hace que converjan los dos ojos y enfoquen en el mismo punto. Entonces este ángulo está sujeto al cambio de acuerdo a la posición de la mirada. La pared superior o techo de la órbita está formado por el ala menor del efenoides, donde está el orificio óptico, y la lámina orbitaria del frontal, acá, donde se aloja en la fosa temporal superior, la fosa lagrimal, se aloja la glándula lagrimal principal. Acá.
piso de la órbita o pared inferior, tenemos la porción que está constituida por la porción horizontal del arco cigomático, ¿no? Esta parte, el maxilar superior y el palatino, son los huesos que conforman el piso de la órbita. La pared externa o lateral, la porción vertical del arco cigomático y el ala mayor del efenoides. Y la pared interna o medial, el etmoides, el efenoides, el etmoides, el palatino que tiene la foseta lagrimal donde está el saco lagrimal, se aloja ahí, y el maxilar superior. La base entonces de la órbita se le da esquemáticamente la comparación con un rectángulo, que ya saben las dimensiones, que tiene forma rectangular y los bordes son redondeados. En el vértice de la órbita tenemos el conducto o agujero óptico que está en el ala menor del efenoides y la hendidura efenoidal que está formada por el ala mayor y el ala menor del efenoide. Es importante que sepan qué es lo que pasa por ahí. En el orificio o agujero óptico pasa el medio óptico y la arteria oftálmica, estructuras elementales y vitales para la presencia del globo ocular. En la hendidura efenoidal se insertan la mayor parte de los músculos extraoculares que hemos hablado ya en anatomía, los cuatro rectos, superior, inferior, nasal y temporal, el oblicuo superior y el elevador del párpado superior, y forman el anillo de zinc o tendón muscular común. Y el oblicuo inferior es el único que se inserta en el piso de la órbita. Este anillo de zinc que divide, que inserta las estructuras musculares, tiene otras estructuras que pasan por dentro y las dividen en lugares distintos, la parte intraanular, supraanular y por debajo, la parte inferior. Por encima pasa el cuarto par, la vena oftálmica superior y los tres nervios que tienen que ver con el trigémino, el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasal. Por la parte central tenemos la porción superior y la porción inferior del tercer par, el naso ciliar y el sexto par, motor ocular externo, que es el único nervio que no se afecta en la parálisis del motor ocular común, el único que sabe funcionar. El único movimiento que hay en la parálisis del motor ocular común es el recto lateral y el oblicuo, no el recto lateral, perdón, el sexto par, que es el motor ocular externo, ¿no? Y el oblicuo inferior. Cuando hay patologías en la órbita, lo que encontramos es edema en la parte accesoria cercana o componente del tejido orbitario, o pueden haber congestión de los tejidos, edema de los tejidos o alteración de la motilidad ocular, de los movimientos oculares. Es bueno que sepan que los globos oculares se encuentran entre 12 y 20 milímetros desde el reborde orbitario temporal, y eso se mide menos que 12 se llama enoftalmos y más que 20 se llama exoftalmos. Para medir esto se usa el exoftalmómetro de Hertel. Es un aparato que se apoya en los bordes orbitarios temporales, y acá se lee a qué distancia desde el borde están la parte anterior de la córnea. Pero como esto no es imprescindible para ustedes en los consultorios médicos generales, suficiente con que tengan esto para que puedan saber si hay enoftalmos, si hay exoftalmos, ¿no? O si hay diferencia entre uno y otro, si hay un exoftalmo unilateral o bilateral. Y entonces para eso usamos una regla, de esta reglita transparente, donde apoyan el cero en el
al borde orbitario y miden hasta dónde llega el vértice de la córnea. Ya saben que es de 12 a 20 normal. Entonces, en lugar de usar un aparato de usan esta reglita y van a saber, especialmente en los pacientes hipertiroideos, hay muchos que tienen enfermedad de vasador Graves y tienen los exoftalmos. En oftalmos, bilateral, en la vejez es normal, porque los tejidos orbitarios, la grasa orbitaria se va autodigiriendo a la medida en que va pasando el tiempo. Es frecuente también en las personas que hacen huelga de hambre, o en las personas que están con enfermedades crónicas, consultivas, etc. El enoftalmo puede ser uni o bilateral, y puede ser congénito o puede ser adquirido. Los congénitos, la persona nace con alteración en el desarrollo de una de las órbitas o uno de los globos oculares, y en retracciones cicatrizales cuando son adquiridos, retracciones cicatrizales o traumatismo con fractura del piso de la órbita sobre todo, como este caso. Si ustedes miran, no necesitan más exámenes que mirarlo y van a saber, pero generalmente se usa una regla milimetrada, miden en la posición de este y de este ojo y van a ver que hay diferencia. El exoftalmos, en la exoftalmía o exoftalmo, en la salida de los ojos a más de 20 milímetros desde el reborde orbitario temporal, como estos, que se presentan en procesos inflamatorios, en enfermedades endocrinas, en tumores, en traumatismos, etc. Estos son endocrinos. Miren ustedes, estos están como asustados, no le van a pelar en el diagnóstico. Cuando miren unos ojos así, no sé si este tiene mala tiroides, tiene un síndrome de vasador Graves y un hipertiroidismo. Los exoftalmos se clasifican en unilateral y en bilateral. Puede ser el exoftalmo de la exoftalmía directa o lateralizada, según por qué se ha presentado. Reductible o no reductible. Hay exoftalmos que ustedes lo presionan con la mano y estando en posición sentado al paciente le presionan el globo ocular y largan y queda normal. Pero si lo hacen que se agache hacia adelante y lo vuelven a mirar otra vez se salió. Entonces esos son pacientes que generalmente tienen aneurismas vasculares en la órbita y que hay ese tipo de alteración. De instalación brusca o lenta. De instalación brusca, cuando se está haciendo una anestesia retrovulvar, a veces se lesiona uno de los vasos orbitarios y producen hemorragia con una formación de coágulos retrooculares que producen exoftalmos. Y la instalación lenta cuando es el exoftalmo por causas endocrinas o por alteraciones inflamatorias o pseudotumores inflamatorios, etc. Es dolorosa o no dolorosa de acuerdo a la patología también, y es pulsátil cuando son producidas por alteraciones vasculares, sobre todo aneurismas. Las anomalías de la forma craneana producen alteraciones orbitarias congénitas, como en este caso, una osteopetrosis. Esta niñita que tiene una serie de alteraciones, tiene acondroplasia, tiene alteraciones craneanas en la formación, ¿no? Con una osteocondrodistrofia, osteopetrosis, ¿no? Donde se altera la forma de la órbita y puede verse como si fuesen exoftálmicos, y son exoftálmicos por la anatomía que tienen. Por esta una serie de alteraciones, sobre todo en la formación ósea, como esta distosia craneofacial de Cruzón, osteopetrosis, osteocondrodistrofia, disostosis múltiple, etc. Una variedad de alteraciones en la osificación, en el desarrollo de efectos que producen alteraciones orbitarias. Esto es una disostosis craneofacial de Cruzón. Vean cómo se ven de grandes los ojos en relación a la órbita, que es más pequeña, y entonces los ojos están hacia afuera, están exoftálmicos. Cuando estos niños miran, generalmente estos niños viven cortos y porque tienen otro tipo de patología,
Cuando vean una persona con una característica de este tipo, van a suponer que tiene alteraciones cardiológicas, alteraciones renales y otro tipo de alteraciones más. Entonces, vean ustedes que es exotrópico, los ojos están disociados, y cuando mira hacia arriba se disocian más, y cuando miran hacia abajo convergen. Entonces, eso se llama la B de Cruzón. Es una característica de esta patología. En esta patología los niños viven, los individuos que la tienen viven poco. La mayoría mueren antes de los 12 años, pero algunos llegan un poco. Pero tienen malformaciones orbitarias solamente. El síndrome de Apert, que es otra característica genética, una alteración genética, que tienen deformaciones de los huesos del cráneo y se caracterizan por tener además sindactilia. Vean cómo son parecidos uno de otro, así como los niños que tienen trisomía 21, también estos tienen características parecidas, son parecidos. La oxicefalia, deformación que hace esta órbita está arriba y esta está abajo, si se fijan, elevada y abajo. Y aquí también en la estafocefalia hay alteraciones de la forma del cráneo, ¿no? Y da alteraciones de la forma de la órbita también. Esto es hipertelorismo. Hipertelorismo, si ustedes ven ahí una distancia larga entre los dos ángulos palpebrales mediales, entre este y este punto. Es una nariz ancha, le decimos, ¿no? Igual es. Y eso es por alteraciones de la forma del ala menor del esfenoide. Parecen traumáticos, pero generalmente nacen ya por el desarrollo normal del ala menor del esfenoide. Cuando son pacientes que han nacido, niños que han nacido anoftálmicos, sin la presencia de los globos, o criptoftálmicos, que puede ser unilateral como acá o bilateral como acá, hay ausencia de los globos oculares, hay ausencia de las glándulas lagrimales, ¿no? Y por lo tanto hay alteración en la forma de la órbita por la ausencia de tejidos imprescindibles para su forma. Los procesos inflamatorios de las órbitas generalmente son secundarios a infecciones o inflamaciones de los senos paranasales porque son vecinos, o por metástasis que van a llegar de alguna manera a la zona de los párpados o de la nariz o del contenido orbital. Celulitis orbitaria es un proceso inflamatorio importante y relativamente frecuente en todas las áreas de la medicina. Donde hayan ojo, hay posibilidad de tener. La celulitis orbitaria se presenta generalmente son las personas que celebran los granitos de la cara, porque la circulación del triángulo facial está relacionada con la eliminación de la sangre a través del mismo sistema del todo el contenido orbitario. Entonces van a producir trombosis en toda la zona o infecciones secundarias a estas lesiones obstructivas que son o infecciosas en el sistema de drenaje de la superficie palpebral, y van a producir esto, un exoftalmos unilateral en el lado del ojo afectado, dolor agudo, congestión en la zona afectada. La complicación más frecuente de esta patología es la trombosis del seno cavernoso, que es mortal. Y entonces cuando llega un paciente, y este tipo de celulitis pueden ser preceptales o retroseptales. Preceptales son las que están por delante, afectando al párpado, digamos como aquí. Pero las retroseptales ya afectan adentro de la cavidad orbitaria y producen más exoftalmos, son más notorios. El tratamiento debe ser obligatoriamente, todos los médicos tenemos obligación de conocer esta patología porque es mortal y es frecuente. No importa que no sean oculistas o lo que sea. ¿Qué significa en esos casos sintomatología frondosa? ¿Qué? ¿Qué significa en esos casos sintomatología frondosa? Sí, sintomatología frondosa.
Frondosa. porque tiene muchos síntomas, muchas manifestaciones: dolor, edema de la conjuntiva, hiperemia conjuntival, exoftalmos, ¿no? Esto, una herida en el párpado, ya tiene una celulitis preceptal. Y acá, celulitis orbitaria, retroseptal. Celulitis orbitaria, está empujando el ojo hacia afuera, está produciendo exoftalmos. En todos los casos, esto es obligatorio para todos los médicos. Ustedes, cuando tengan su año de provincia o lo que sea, que vean una persona que llegue con una celulitis, sospechando una celulitis orbitaria, lo que tienen que hacer es dar antibióticos de amplio espectro a dosis alta, drenaje si es que encuentran un absceso cerca, corticoides, lo que deben usar es la prednisona de 1 miligramo por kilo de peso de entrada, y anticoagulantes. Como no manejan anticoagulantes en los hospitales de primer nivel, en el segundo nivel ya, pero en el primer nivel ustedes pueden encontrar también esto en hospitales de primer nivel, van a usar aspirina, 4 aspirinas juntas de 500 de las corrientes, van a darle al paciente como anticoagulante, y eso va a funcionar hasta que ese paciente llegue a un hospital donde hay un especialista en medicina interna. No necesita ser oftalmólogo, porque tras que lo vea va a saber el diagnóstico y le va a dar el tratamiento internado en el hospital. Comienza con un lado y sigue con el otro lado, y el paciente hace una encefalitis bacteriana o lo que sea, y hasta puede morir por causa de, esta era una causa de muerte frecuente antes de que haya la penicilina, antes de que existan antibióticos, era una de las causas más frecuentes de muerte de causa oftalmológica. Las patologías endócrinas como esta, el bacilo grevis, exoftalmos bilateral, no siempre los dos ojos son simultáneamente exoftálmicos. Retracción de los párpados. En este caso ustedes no pueden equivocarse en el diagnóstico, todos. Disminución de la convergencia, porque en el paciente que tiene alteraciones endócrinas de este tipo, hipertiroidismo, van a tener hipertrofia y de los músculos rectomediales sobre todo, y eso altera la aproximación, la convergencia de ambos ojos. Edema del párpado superior, que en este caso no hay. Pero si ustedes miran a un paciente, hasta en la televisión van a ver ustedes que a veces uno ve las personas que están transmitiendo las noticias y tienen retracciones palpebrales superiores, y eso ustedes directo tienen que remitirlo al endocrinólogo para que el endocrinólogo se encargue de hacerle su estudio y tratamiento. Porque no existe nadie que pueda mirar abajo con los párpados arriba, como este. ¿No? Mirar hacia abajo y los párpados se retraen, característico de la celular hipertiroidismo. Igual esto. Acá también, retracción de los párpados. Acá lo mismo. Y los tumores orbitarios, los más frecuentes son los hemangiomas capilares, que generalmente felizmente son pequeños, son relativamente frecuentes y están normalmente más frecuentemente en los párpados, pero pueden estar en cualquier parte de la órbita, ¿no? En las paredes orbitarias, en el contenido, en las cavidades vecinas también. Pero esto no se debe tocar. Si ustedes encuentran un niño que tiene un hemangioma capilar en el párpado superior como este, no hay que hacer nada. Si tiene eje visual respetado, como en este caso, no va a desarrollar ambliopía, y los tumores de este tipo, los hemangiomas capilares, hasta los 6 o 7 años desaparecen sin ningún tratamiento. Entonces no hay que tocar, pues lo único que hace uno es dejarle cicatrices o recuerdos de la patología. Pero si es como esto. Y en caso de que veamos ese signo, ¿cómo no podríamos confundirlo con un orzuelo, por ejemplo? No, porque parece sí, pero no lo hagan. Si lo confundís, mejor lo mandás ya al especialista. Sí, porque no necesitas saber mucho de eso. Además no va a pasar nada. Si lo tratás como el suelo, este va a seguir. Además lo vas a ver porque son rojos. Este no está muy rojo, parece una cereza como está negro. El orzuelo es característico, tiene una punta amarilla, en pus, pero esto no tiene, ¿no?
Pero si encontrás un hemangioma como este que está tapando completamente la cavidad orbitaria, ¿no? El niño no puede mirar y qué sé yo, hay que mandarlo a un especialista en tumores orbitarios. Porque esto sí que hay que tratar. Porque este niño va a desarrollar, fíjate la expresión de la cara de este no es normal, ¿no es? Pero este no es normal, él es normal. Está dolorido, está sufrido, hay que tratarlo porque no puede. Además va a desarrollar, supongamos que a la larga se retrae el tumor de a poco, que no es posible con ese tumor tan grande, pero él va a desarrollar ambliopía profunda porque no va a aprender a mirar con eso, no va a ver. Y los tumores de este tipo ya, que son tumores en adultos, este es uno de los tumores más frecuentes en la órbita y más maligno, el rabdomiosarcoma, que se presenta más frecuentemente en el oblicuo superior. Los síntomas de los tumores orbitarios son exoftalmos unilateral, porque lo raro es encontrar tumor bilateral en las órbitas. Alteraciones de la visión, por supuesto, porque al estar un tumor presionando, de a poco el paciente va teniendo diplopía, visión doble por la presión que hace y la desviación que va de a poquito desarrollándose en el ojo afectado, aquí ya está avanzada. Alteraciones de la visión, por supuesto. Alteraciones sensoriales por la compresión, sobre todo en la porción orbitaria del músculo del nervio intraorbitario, ¿no? Y alteraciones sensoriales y motoras, la motilidad ocular está alterada. Los procesos tumorales producen exoftalmía y es directa, decimos directa cuando va en el eje del globo ocular, hacia adelante. Generalmente este tipo de exoftalmos están relacionados, cuando están relacionados a tumores que están dentro del cono muscular. Están los músculos rectos, superior, inferior, temporal y nasal, dentro está el nervio óptico, dentro de esa estructura que es el cono, ahí se forman tumores que están en la vaina del nervio, o muscular, etc., y producen la exoftalmía directa. Pero son lateralizadas cuando está localizado con las glándulas lagrimales con alguna de las paredes de la órbita. Si es un rabdomiosarcoma que está en el oblicuo superior, va a empujar el ojo hacia abajo y hacia afuera. Y según si está en la pared temporal, va a empujar el globo ocular hacia adentro y abajo, ¿no es cierto? Son reductibles o no, según si el tumor tiene o no contenido líquido, y son pulsátiles, sobre todo en las fístulas carótido-cavernosas, que son muy raras, pero hay. Es la única vez que en oftalmología usamos el fonendoscopio, porque en este caso en las fístulas carótido-cavernosas, que también hay exoftalmo, irrigación exagerada en la conjuntiva, etcétera, y venas en sacacorcho, etcétera, le ponen el fonendoscopio aquí y van a escuchar un soplo por el aneurisma, por la fístula. Tumor de la glándula lagrimal, ya saben que aquí el lugar de la glándula lagrimal no es aquí, porque hasta los médicos creemos mucho que es acá, en el techo de la órbita, en la porción temporal. Tumor de la glándula lagrimal. El 50% de los tumores de la glándula lagrimal son malignos y el otro 50% son benignos. Entonces, cuando hay un tumor y con antiinflamatorio no desaparece o con corticoides, que ahí se diferencia si son pseudo o son tumores. Si son pseudotumores inflamatorios, con el uso de corticoides desaparecen en 7 días. Pero si no, son tumores, ¿no? Entonces hay que extraerlo, mandar a patología. Y cuando se los extrae hay que sacarlo en caso. Aquí tenemos otro tipo de tumor, el adenoma pleomórfico, que está empujando el globo ocular hacia abajo. Vean la línea del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Y esta es una fístula carótido-cavernosa, no es tan exagerado así. La impregnación sanguínea generalmente son más bien vasos que parecen en sacacorcho que van de la periferia hacia la córnea. Se acompañan de un soplo ocultable, no se olviden eso. Es la única vez que en la oftalmología usamos el fonendoscopio. Neuroblastoma metastásico también en un bebé, y estos son otros tumores que son gliomas del nervio óptico que pueden ser uni o bilaterales y que empujan el globo ocular hacia adelante. Entonces son
exoftalmos directos. Aquí tenemos el engrosamiento de la vaina de mielina y este tipo de tumores en el medio que pueden ser bilaterales y empujar el globo ocular hacia arriba. Acá tenemos probablemente un tumor del oblicuo superior. Hay una esquemosis de la conjuntiva, edema conjuntival, esquemosis, ya saben. Hay exoftalmo y está dirigido el globo ocular hacia afuera y abajo. Entonces lo más probable es que sea un radiomiosarcoma también. En este caso lo mismo. Para el diagnóstico de los procesos tumorales usamos radiografía, tomografía, ecografía, resonancia magnética, exploración quirúrgica en último caso y biopsia. Todo esto se usa de acuerdo a cada caso. Aquí tenemos un tumor también, radiomiosarcoma, que son los más bravos, por eso es lo que se lo toma como referente acá, ¿no? Y este tumor también, retroocular, y acá está la extracción del tumor. Actualmente se realiza la extracción de los tumores orbitarios por el sistema de frío. Esto está agarrando la cápsula del tumor con una pinza y se va dilucionando para sacarlo intacto, para no sembrar células malignas. Pero se hace actualmente con crío, con una punta de enfriamiento que enfría hasta menos 80 grados, se toca el tumor y se lo va traccionando para no lesionarlo y dilucionándolo con otro instrumento. La neurofibromatosis produce tumores hasta en el cerebro, también por neurofibromatosis hay mucho, pero en este caso en las órbitas también, puede ser en un lado o en ambos de la órbita. Estos son neurofibromas nodulares, que es lo que preguntaba la señorita, ¿no? En este caso es otra historia, pero también este es un tumor igual, ¿verdad? Es un neurofibroma. Hay veces que llega al médico y el médico esto es un chalacio y lo extrae como si fuese un chalacio, pero después de 2 semanas está otra vez. Y cuando se repite más de 2 veces un chalacio, quiere decir que eso es un neurofibroma nodular. Hay que mandar el tejido a patología para poder saber. Y aquí un neurofibroma plexiforme y acá también. Parece que ha peleado con Tyson. Y los síndromes de la hendidura estenoidal en la órbita son raros, pero hay, y se producen por procesos inflamatorios, osteoperiostitis en el periósteo de la órbita, en la parte posterior, en el vértice, ¿no? Se presenta por eso, por traumas también, fracturas del ala menor del estenoide, donde pasa el nervio, ¿no es cierto?, al lado, y tumores, fístulas carótido-cavernosas, etcétera. Todo esto pueden producir el síndrome de la hendidura estenoidal. Quiere decir que hemos dicho que pasa por ahí el trigémino, ¿no? Hemos dicho que pasa por ahí el motor ocular común, el motor ocular externo y el cuarto par, ¿no es cierto? Todas las manifestaciones de esos nervios van a ser evidentes en el síndrome de la hendidura estenoidal, menos de la salida del nervio óptico. No hay alteración de la visión al comienzo, pero cuando ya hay alteración de la visión, se llama, ya está afectando, hay un compromiso, hay oftalmoplejía con compromiso de tercero, cuarto y sexto, y un exoftalmo también. Anestesia o hipoestesia en toda esa zona, la zona inervada de esa zona, superior, sobre todo el interior, y se llama el síndrome de la hendidura estenoidal, ¿no? Más ataque al nervio óptico, cuando ya pierde la visión al paciente y ya tenía antecedente de haber tenido estas alteraciones, se llama síndrome del vértice de la órbita, tanto de la hendidura estenoidal como del canal óptico. Y las causas son tumores o aneurismas en esa zona. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Orbitotomía anterior, que sea, para hacer la orbitotomía exterior y descomprimir esto o tratar, se accede por el hueso temporal de la órbita o por el techo. Eso es según cada médico. Los neurocirujanos prefieren acceder por el techo. Las heridas contusas, los traumatismos de la órbita son mucho más frecuentes, ¿no? Y provocan fracturas de diferentes formas. Estos son traumas contusos. Aquí un trauma con herida que ha roto
analítico lagrimal, ¿no? Aquí está el punto lagrimal y está descomprimido. Esto lo vamos a ver cuando veamos vías lagrimales con más detalles. Aquí tenemos un exoftalmo también, aquí un oftalmo traumático, aquí una parálisis del recto medial del ojo derecho y traumas contusos que son frecuentes en los jugadores de pelota de mano, raquet, todas estas cosas. Un pelotazo en la base de la órbita fractura el piso de la órbita generalmente, que provoca que caiga la grasa orbitaria y se quede aprisionado el recto inferior y el oblicuo inferior. Por lo tanto, el ojo no puede mirar hacia arriba, el ojo afectado. Entonces hay una retracción de este canal. Aquí vemos este paciente con una fractura del piso de la órbita. Vean ustedes, sin necesidad de usar la regla ni nada, puede observarse que este ojo está normal y este está en oftalmo. Acá, y lo hacen mirar al paciente arriba y vean cómo se nota más la diferencia. Está igual. Estos pacientes que tienen fracturas de la órbita generalmente no se deben operar el día del trauma. Hay que esperar entre 1 y 2 semanas para que descomprima la inflamación de todo el contenido orbitario, porque es una cavidad cerrada, ¿no? Entonces, para que descomprima y poder reposicionar todas las estructuras de la órbita. En la fractura de la pared medial, como en este caso, este ojo está bien, está mirando hacia la izquierda, pero este ojo no puede mirar hacia la izquierda porque el recto medial está capturado en la fractura de la pared medial de la órbita izquierda. Y además en este caso en la fractura de la pared medial, por la fractura de la lámina papilácea, el paciente trata de sacar el contenido de la nariz por la salida de líquido por el trauma, y el aire entra a los tejidos vecinos de la órbita y vamos a encontrar enfisema palpebral. Cuando un ojo no se mueve hacia afuera y llega al paciente con esta característica, hay que tocarle el párpado y crepita, porque es aire lo que tiene en el párpado. Las fracturas del techo de la órbita producen alteraciones diferentes que la que uno espera. Generalmente uno mira la radiografía, aquí hay una solución de continuidad, aquí hay una fractura del techo de la órbita. Eso no es importante. Esta parte de aquí no es. Lo importante es que se ha producido un desplazamiento de las estructuras anatómicas de la órbita y se ha producido probablemente por esta fractura y este desplazamiento que hay acá, una compresión del nervio óptico por torsión del canal óptico, porque se mueven las estructuras óseas. Hay una torsión con presión, con compresión del nervio óptico y se produce una sección fisiológica del nervio óptico. No se corta, pero se corta la función neurológica por torsión del canal óptico. Eso, si no, es en realidad una cirugía muy difícil, y la decisión es muy difícil cuando llega a los centros hospitalarios, y la cirugía, si no realizan lo antes posible la cirugía descompresiva, que generalmente lo hacen cirujanos maxilofaciales de esta cirugía, ellos ellos saben que los LEFOR 1, LEFOR 2, eso han debido ver ustedes, LEFOR 3, ellos saben cómo mover dos huesos y reposicionan sin necesidad de llegar hasta el nervio óptico para descomprimirlo. La forma es dirigir a un maxilofacial y que lo antes posible haga la descompresión con las técnicas que ellos saben. Es una fractura de la órbita y un exoftalmo. Eso respecto a la órbita, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Se animan a la luz, por favor? Ya saben que la órbita es peligrosa, no hay que llegarse. ¿Tienen alguna pregunta? Ya saben harto ahora de la órbita. Y uno cree que la órbita no es cuando uno se pelea. Bueno, si no tienen preguntas, no se olviden que hoy día es viernes.